La Ciudad de México despertaba con su característico caos matutino. Entre el bullicio de los coches y el ir y venir de las personas que perseguían sus sueños, en lo más alto de un lujoso rascacielos, Alejandro Montero observaba la vista con indiferencia. Tenía todo lo que cualquier hombre podría desear: poder, dinero y un apellido que abría puertas. Pero en sus ojos oscuros no había ni rastro de satisfacción. «Señor Montero, su agenda para hoy», anunció su asistente, Sofía, entrando con paso seguro en la oficina. «Déjame adivinar. Reuniones, llamadas y más reuniones», respondió Alejandro sin apartar la vista de la ventana. «Exactamente. Pero esta noche tiene una cena en casa del señor del campo». «¿Javier? ¿Otra de sus reuniones familiares?», preguntó Alejandro con un deje de fastidio. «Así es. Su esposa Valeria insistió en que usted fuera». Alejandro arqueó una ceja. No conocía a Valeria en persona, pero había oído hablar de ella. Javier, su amigo de toda la vida, siempre la describía como la mujer perfecta, la esposa ideal, el amor de su vida. «Dile que estaré ahí». Sofía sonrió con discreción y salió de la oficina. Alejandro se quedó pensativo. Nunca había creído en el amor. Para él, las relaciones eran solo transacciones disfrazadas de emociones. Pero algo en la forma en que Javier hablaba de Valeria despertaba su curiosidad, y aunque no lo admitiera, en lo más profundo de su ser, sentía una ligera inquietud al pensar en aquella mujer a la que aún no conocía. La residencia del campo era un reflejo de su dueño, elegante, impecable y acogedora. Javier del Campo, con su eterna sonrisa y su porte seguro, era el tipo de hombre que parecía tenerlo todo bajo control. Había construido un imperio financiero desde cero, y no como si la fortuna le sonriera en cada aspecto de su vida. Estaba casado con Valeria, la mujer con la que todos soñaban, pero que solo él había logrado conquistar. «Amor, ¿te ayudo con algo?», preguntó Javier, acercándose a la cocina donde Valeria preparaba los últimos detalles de la cena. «Todo está listo», respondió ella con una sonrisa dulce, aunque en sus ojos había una sombra de preocupación que Javier, ocupado en revisar su celular, no notó. Desde que se casaron, Javier siempre había sido un esposo cariñoso, pero últimamente su mente estaba más enfocada en sus negocios que en su matrimonio. Valeria lo amaba, pero se sentía cada vez más sola en aquella casa tan grande y perfecta. El sonido del timbre interrumpió sus pensamientos. Un mayordomo abrió la puerta, revelando a Alejandro Montero en un impecable traje negro. Al cruzar el umbral, su mirada se encontró con la de Valeria por primera vez. Alejandro sintió un extraño golpe en el pecho. Valeria no era como él la había imaginado. No era la típica esposa trofeo de un hombre rico. Había algo en ella, una luz, una calidez que lo desarmó. «Montero, al fin llegas», exclamó Javier, abrazándolo con efusividad. «Estás en tu casa, hermano». «Gracias por la invitación», respondió Alejandro, sin apartar la vista de Valeria. «Él es Alejandro Montero», dijo Javier, tomando la mano de su esposa. «Y esta, mi amor, es mi razón de vivir». Valeria sonrió con cortesía, pero cuando su mano rozó la de Alejandro en el saludo, sintió un escalofrío recorrerle la piel. La cena transcurría con risas y conversaciones animadas. Javier hablaba con entusiasmo sobre su último negocio, mientras Alejandro escuchaba en silencio, bebiendo de su copa de vino con expresión indescifrable. Pero cada vez que su mirada se cruzaba con la de Valeria, el mundo a su alrededor se desvanecía por un instante. Antes de continuar con esta historia, quiero invitarte rápidamente a suscribirte al canal y darle like a este video. Es una manera de que sigamos compartiendo más contenido como este. Valeria no era la mujer que Alejandro había imaginado. No tenía la arrogancia ni la frivolidad de las esposas de la alta sociedad con las que solía tratar. Había una suavidad en su voz, una calma en sus gestos que le resultaban desconcertantes. Y lo peor de todo,
era que la notaba infeliz. ¿Y qué opinas, Alejandro?, preguntó Javier de repente, sacándolo de su trance. Alejandro parpadeó. No tenía idea de qué habían estado hablando. Depende, respondió con su típica seguridad. Si se trata de negocios, siempre hay que calcular los riesgos antes de actuar. Exacto, rió Javier, dándole una palmada en la espalda. Por eso siempre digo que Alejandro es el hombre más frío y calculador que conozco. Para él, el corazón es solo un músculo que bombea sangre. Todos en la mesa rieron, pero Valeria no. Sus ojos se fijaron en Alejandro con una mezcla de curiosidad y compasión. ¿Eso es cierto?, preguntó ella suavemente. Alejandro sostuvo su mirada. El amor no es más que una ilusión, dijo con voz firme. Algo que la gente inventa para darle sentido a su soledad. El silencio cayó sobre la mesa por un segundo demasiado largo. Javier rompió la tensión con una carcajada. Eso es porque aún no te has enamorado, hermano. Valeria bajó la vista a su copa, pero Alejandro vio la forma en que sus dedos se crispaban sutilmente alrededor del cristal, como si sus palabras la hubieran tocado de una manera que él aún no entendía. Después de la cena, Valeria se despidió de los invitados con su característica amabilidad. Alejandro fue el último en salir, y cuando se volvió para mirarla una última vez antes de cruzar la puerta, ella ya no estaba en la sala. Esa noche, mientras Javier dormía profundamente a su lado, Valeria permaneció despierta, mirando el techo con el corazón inquieto. La risa de Javier aún resonaba en su cabeza. Eso es porque aún no te has enamorado, hermano. Cerró los ojos con fuerza, como si con eso pudiera silenciar el eco de sus propios pensamientos. Su matrimonio con Javier había sido una historia de ensueño al principio, un romance perfecto, una boda de ensueño, una vida de lujos y estabilidad. Pero con el paso del tiempo, la pasión se había convertido en rutina y las conversaciones habían sido reemplazadas por agendas llenas y promesas pospuestas. Javier la amaba, no tenía dudas de eso. ¿Pero era suficiente? Al día siguiente, mientras desayunaban en la terraza, Javier hablaba animadamente sobre un nuevo proyecto. Voy a viajar a Madrid la próxima semana. Solo será por unos días. Es una oportunidad increíble. ¿Otra vez?, preguntó Valeria con una leve decepción en la voz. No tardaré, lo prometo, respondió él, dándole un beso rápido en la frente antes de revisar su celular. ¿Me alcanzas en la oficina después? Podemos almorzar juntos. Valeria asintió, pero sabía que la reunión se cancelaría de último momento, como tantas otras veces. Más tarde, mientras caminaba por la ciudad sin rumbo fijo, pasó frente a un café elegante y vio a través del vidrio a Alejandro Montero, sentado solo con un café negro frente a él. Estaba concentrado en unos papeles, pero había una expresión en su rostro que Valeria no había notado la noche anterior. Una especie de melancolía disfrazada de indiferencia. Antes de que pudiera reaccionar, Alejandro levantó la vista y la vio. Por un instante, ninguno de los dos se movió. Entonces, Alejandro levantó ligeramente su ceja y esbozó una media sonrisa. Valeria sintió un vuelco en el estómago. El encuentro en el café duró solo unos segundos, pero en la mente de Valeria pareció una eternidad. Aún indecisa, dio un paso hacia la entrada, pero justo en ese momento, su celular vibró en su bolso. Era un mensaje de Javier. Te amo, amor. Nos vemos en la noche. Ese pequeño recordatorio la hizo dar media vuelta y seguir su camino, pero incluso mientras caminaba, podía sentir la mirada de Alejandro siguiéndola. Alejandro, por su parte, la observó desaparecer entre la multitud antes de soltar un suspiro frustrado. Había algo en Valeria que lo inquietaba, algo que lo sacaba de su zona de confort. Él, que siempre había tenido el control, ahora se encontraba en una situación que no podía manejar con dinero o poder. Esa noche, en su departamento de lujo con vista panorámica a la ciudad, Alejandro bebía whisky mientras intentaba concentrarse en unos contratos. Pero su mente lo traicionaba.
Veía el rostro de Valeria, la forma en que sus ojos reflejaban algo que ella misma intentaba ocultar. «Maldita sea», murmuró, cerrando los ojos con frustración. Al otro lado da cidade, Valeria jantaba con Javier, que falaba animadamente sobre sua viagem à Espanha. Ela tentava se concentrar, mas algo dentro dela estava inquieto. Alejandro Montero era perigoso, e não no sentido convencional. Ele não era um homem violento ou cruel, mas possuía um magnetismo que ameaçava seu equilíbrio, sua estabilidade, sua vida inteira. Amor? A voz de Javier a trouxe de volta. Pareces distraída. Valeria sorriu, escondendo sua inquietação. Solo estou cansada. Javier segurou sua mão com carinho. Cuando vuelva de Madrid, nos tomaremos unos días solo para nosotros. Lo prometo. Valeria assentiu. Mas, no fundo, uma voz incómoda susurraba que tal vez fosse tarde demais. Valeria dudó por un momento antes de entrar al café. Sabía que no había ninguna razón para hacerlo, y precisamente por eso se sintió inquieta cuando, sin darse cuenta, sus pies la llevaron hacia la mesa donde Alejandro estaba sentado. «No pensé encontrarte aquí», dijo ella con una sonrisa cautelosa. Alejandro dejó su taza de café sobre la mesa y la miró con una expresión difícil de descifrar. ¿Eso significa que si lo hubieras pensado, no habrías entrado? Valeria se sorprendió por su respuesta, pero rió suavemente. «Quizá». Alejandro hizo un gesto con la mano, invitándola a sentarse. Valeria lo pensó por un segundo, pero cuando se dio cuenta, ya estaba acomodándose en la silla frente a él. «¿Y qué te trae por aquí?», preguntó él, apoyando un brazo sobre la mesa con aire relajado. «Solo caminaba sin rumbo», respondió ella, desviando la mirada hacia la calle. Alejandro notó que sus dedos jugaban con la servilleta de tela, un gesto nervioso que no coincidía con la mujer segura que había visto la noche anterior. «Debe ser bonito no tener rumbo», dijo él con tono casual. «Yo siempre sé exactamente a dónde voy». Valeria volvió a mirarlo y, por primera vez, vio algo más allá del hombre arrogante y poderoso que todos conocían. Había algo en su voz, una especie de cansancio oculto. A veces saber a dónde vas no significa que estés en el camino correcto. Alejandro entrecerró los ojos intrigado. ¿Y tú? ¿Estás en el camino correcto, Valeria? Ella abrió la boca para responder, pero en ese momento, su celular vibró. Era un mensaje de Javier. «Te veo en la oficina». «No puedo almorzar, pero al menos nos saludamos». Valeria sintió una punzada en el pecho. «Debo irme», dijo rápidamente, levantándose de la mesa. Alejandro no intentó detenerla. Solo la siguió con la mirada mientras ella se alejaba, preguntándose por qué algo tan simple como un encuentro casual le había dejado un extraño vacío en el pecho. Los días pasaron sin más encuentros entre Alejandro y Valeria, pero la sensación de aquella conversación en el café seguía latente en la mente de ambos. Javier, por su parte, estaba más ocupado que nunca con su viaje a Madrid. La noche antes de su partida, mientras Valeria preparaba su maleta, él la rodeó con los brazos por la cintura y le besó la mejilla con cariño. «Prometo que esta vez será rápido», susurró. Valeria sonrió con ternura, pero en el fondo sabía que esa promesa era la misma que había escuchado tantas veces antes. A la mañana siguiente, tras despedir a Javier en el aeropuerto, Valeria decidió hacer algo que no solía permitirse, salir sola, sin un destino fijo. Quería distraerse, respirar, sentirse libre por un instante. Mientras caminaba por una galería de arte, observando cuadros sin realmente verlos, una voz la sacó de sus pensamientos. «Parece que hoy tampoco tienes rumbo». Se giró de inmediato y encontró a Alejandro, de pie a unos metros de distancia, con las manos en los bolsillos y una media sonrisa en el rostro. «¿Me estás siguiendo, Alejandro?», bromeó Valeria, cruzándose de brazos. «Digamos que el destino está insistiendo en ponernos en el mismo camino». Valeria sintió su corazón acelerarse levemente. «¿Te gusta el arte?»,
preguntó ella, desviando la conversación. No exactamente, respondió Alejandro, acercándose lentamente. Pero algunas piezas llaman mi atención. Valeria notó que no estaba mirando los cuadros, sino a ella. El aire entre ambos cambió. Había algo peligroso en la forma en que Alejandro la miraba, algo que la hizo sentir nerviosa y viva al mismo tiempo. Debería irme, dijo ella, dando un paso atrás. Alejandro la observó en silencio por un momento antes de responder. Como quieras, Valeria, pero nos volveremos a encontrar. Y por primera vez, ella supo que eso era cierto. Valeria intentó seguir con su rutina después de aquel encuentro en la galería. Se repitió a sí misma que no era importante, que Alejandro Montero no tenía por qué ocupar sus pensamientos. Pero su propia mente la traicionaba. Por las noches, mientras estaba sola en su cama, pensaba en la forma en que él la había mirado, no con descaro, sino con una intensidad que la hacía sentirse descubierta, como si Alejandro pudiera ver dentro de ella algo que ni ella misma entendía. Javier llamaba todos los días desde Madrid, hablándole con amor, contándole sobre sus reuniones y asegurándole que la extrañaba. Valeria respondía con dulzura, con la voz de la esposa perfecta, pero en su interior luchaba contra una sensación nueva, peligrosa y prohibida. Esa misma semana, el destino volvió a jugar con ellos. Era la inauguración de un nuevo hotel de lujo, y Valeria asistió como representante de la Fundación del Campo. Sabía que Alejandro estaría ahí, pero se convenció de que era una simple coincidencia, de que nada en su comportamiento cambiaría. Sin embargo, cuando lo vio de lejos, con su porte elegante y esa seguridad que parecía inquebrantable, sintió cómo su respiración se alteraba. Alejandro, al notar su presencia, levantó su copa en un gesto sutil de reconocimiento antes de volver a su conversación con otros empresarios. Valeria exhaló con discreción y decidió mantenerse ocupada. Durante toda la velada, conversó con otros invitados. Evitó mirar en su dirección. Se repitió que no había nada de qué preocuparse. Pero Alejandro no tenía intención de ignorarla. Cuando la fiesta estaba en su punto más alto, él se acercó con calma y le susurró al oído sin siquiera tocarla. «Has pasado toda la noche fingiendo que no me has visto». Valeria se tensó. «No estoy fingiendo nada». Alejandro sonrió. «Entonces dime que no me has pensado ni un solo segundo». Valeria abrió la boca, pero no encontró palabras. Alejandro inclinó levemente la cabeza, como si ya conociera la respuesta. Lo sabía. Y sin esperar más, se alejó con la misma tranquilidad con la que había llegado, dejándola con el corazón latiendo enloquecido. Después de la inauguración del hotel, Valeria intentó convencerse de que lo sucedido con Alejandro no significaba nada. Pero algo en su interior le decía lo contrario. Los días pasaron lentamente, y aunque Javier la llamaba desde Madrid todos los días con la misma devoción de siempre, Valeria se sentía cada vez más inquieta. Había algo en su matrimonio que nunca se había atrevido a admitir en voz alta. Su felicidad era una ilusión cuidadosamente construida. Una tarde, decidió visitar a su hermana menor, Natalia, la única persona con la que podía ser completamente sincera. «Te veo extraña», dijo Natalia mientras servía 2 tazas de té en la acogedora sala de su departamento. «No es nada», respondió Valeria, removiendo el azúcar en su taza con movimientos distraídos. Natalia arqueó una ceja. «No me mientas, Valeria. Te conozco demasiado bien». Valeria suspiró y dejó la cucharita sobre el platillo. ¿Alguna vez has sentido que la vida que tienes no es la que realmente quieres? Natalia la observó con atención. ¿Estás hablando de Javier? No lo sé, susurró Valeria. Lo amo, de verdad lo amo, pero a veces siento que me perdí en este matrimonio, que todo lo que soy gira en torno a ser su esposa, su compañera perfecta, y me he olvidado de quién era yo antes de él. ¿Y eso tiene que ver con Alejandro Montero? El corazón de Valeria dio un vuelco. ¿Qué? ¿No? ¿Por qué dices eso?
Natalia la miró con una sonrisa burlona. «Porque te pusiste nerviosa en cuanto lo mencioné». Valeria desvió la mirada, incapaz de responder. «Hermana», continuó Natalia en tono más serio. «No sé qué está pasando entre ustedes, pero ten cuidado. Alejandro Montero no es un hombre cualquiera. Y Javier, él te ama». Valeria bajó la cabeza, sintiendo una culpa creciente en el pecho. «Lo sé», murmuró. «Por eso esto tiene que terminar antes de que siquiera empiece». Pero en el fondo, ambas sabían que era demasiado tarde para eso. Javier regresó de Madrid 3 días después con la energía de siempre. Al llegar a casa, abrazó a Valeria con entusiasmo y le llenó el rostro de besos, como si su ausencia hubiera sido de meses. «Te extrañé, mi amor», dijo, sosteniéndola entre sus brazos. Valeria sonrió, pero algo dentro de ella se sintió vacío. Era su esposo, el hombre con el que había construido una vida, y, sin embargo, una parte de ella se sentía como una impostora en su propio hogar. Esa noche, Javier organizó una cena privada en un restaurante exclusivo para celebrar su regreso. Pero cuando Valeria llegó al lugar y vio a Alejandro sentado junto a su esposo, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Mira a quién encontré en la entrada», exclamó Javier con entusiasmo. «Pensé que sería buena idea cenar juntos, como en los viejos tiempos». Alejandro levantó su copa en un gesto cordial. «Siempre es un placer compartir contigo, Javier», dijo con su voz tranquila. «Y con Valeria, por supuesto». Valeria se esforzó por mantener la compostura mientras tomaba asiento. Durante la cena, Alejandro se mostró impecable, frío como siempre, pero cada vez que sus miradas se cruzaban, ella sentía que había algo más en sus ojos, algo que la hacía estremecerse. «Alejandro, dime algo», dijo Javier de repente. «¿Nunca has sentido la tentación de enamorarte?» Valeria contuvo la respiración. «No creo en el amor, Javier, lo sabes», respondió Alejandro con una sonrisa enigmática. «Pero la tentación, esa es otra historia». Javier rió sin notar la tensión en la mesa, pero Valeria sintió cómo su piel se erizaba. Alejandro no la había mirado directamente, pero ella supo que aquellas palabras estaban dirigidas a ella. Cuando la cena terminó, Javier recibió una llamada de emergencia de la oficina y tuvo que salir apresurado. «No tardó. Espérenme aquí», dijo antes de besar a Valeria y salir. El silencio que quedó entre Alejandro y Valeria fue insoportable. Ella se levantó de la mesa con rapidez. «Mejor me voy. Dile a Javier que lo veré en casa». Pero antes de que pudiera alejarse, Alejandro sujetó suavemente su muñeca. «¿Hasta cuándo vas a seguir huyendo, Valeria?» Ella sintió un nudo en la garganta. «No estoy huyendo de nada». Alejandro la observó con intensidad. «Entonces dime que no sientes nada». Valeria cerró los ojos un instante, buscando fuerza. Finalmente, se soltó de su agarre y salió del restaurante sin mirar atrás. Pero ambos sabían que aquello no terminaba ahí. Los días siguientes fueron un caos emocional para Valeria. Evitó a Alejandro con todas sus fuerzas, aferrándose a la idea de que todo era una ilusión pasajera, un capricho de su mente que desaparecería con el tiempo. Pero el destino tenía otros planes. Una tarde, Javier la llamó desde la oficina. «Amor, surgió un problema con unos inversionistas. Tendré que viajar a Monterrey esta noche». Valeria cerró los ojos por un instante, sintiendo que la historia se repetía una vez más. «¿Cuánto tiempo estarás fuera?» «Si todo sale bien, solo un par de días». «No te preocupes, te lo compensaré cuando regrese». Después de la llamada, Valeria sintió un vacío extraño en el pecho. Estaba cansada de esas ausencias, de esa sensación de que su vida giraba en torno a las prioridades de Javier. Esa misma noche, después de despedir a su esposo, sintió que no podía quedarse en casa. Necesitaba aire. Terminó en un bar elegante del centro, sentada en una mesa apartada, con una copa de vino en la mano. Estaba perdida en sus pensamientos, cuando una voz grave la sacó de su ensimismamiento.
Pensé que no volvería a verte. El corazón de Valeria dio un vuelco. Alejandro Montero estaba ahí, de pie frente a ella, con esa mirada que parecía leerla por completo. No estoy de humor para tus juegos, Alejandro. No es un juego, respondió él, sentándose a su lado sin pedir permiso. Es una coincidencia, o quizás no. Valeria suspiró, agotada. Debería irme, pero no se movió. Alejandro la observó en silencio por unos segundos antes de hablar. Dime la verdad, Valeria. ¿Eres feliz? Ella sintió un nudo en la garganta. Podría haber mentido. Podría haber dicho que sí sin dudar. Pero en vez de eso, miró hacia otro lado. Alejandro tomó su mano con suavidad. Si me lo pides, me voy ahora mismo y nunca más volveré a acercarme a ti. Valeria lo miró fijamente. Sabía que esa era su oportunidad de detenerlo, de poner un límite antes de que todo se saliera de control. Pero las palabras no salieron de su boca. El silencio fue suficiente para Alejandro. Se inclinó levemente y la besó. Fue un beso lento, contenido, como si ambos estuvieran conscientes de que estaban cruzando una línea de la que no podrían regresar. Cuando se separaron, Valeria tenía los ojos vidriosos. Se levantó de inmediato y salió del bar sin decir una palabra, dejándolo ahí, solo, con el sabor de su culpa en los labios. Valeria pasó la noche en vela, sentada en la oscuridad de su habitación, con la mente enredada en pensamientos que la atormentaban. Había cruzado un límite. Un beso no era solo un beso podía cambiarlo todo. Cuando Javier la llamó por la mañana, su voz sonaba despreocupada, como si nada hubiera pasado. Buenos días, amor. ¿Cómo amaneciste? Valeria cerró los ojos y apretó el teléfono contra su oído. Bien, todo bien. Pero no lo estaba. Intentó continuar con su día como si nada, pero su reflejo en el espejo le devolvía la verdad. Sus labios aún sentían la huella de Alejandro, y su conciencia pesaba más que nunca. No podía seguir así. Si te está gustando hasta aquí, suscríbete para más historias como esta. Déjame un comentario contándome qué te está pareciendo. Horas más tarde, Alejandro la esperaba en su oficina. No estaba seguro de si Valeria vendría, pero cuando la vio cruzar la puerta, supo que no había podido resistirse. Necesitamos hablar, dijo ella con voz tensa. Alejandro se apoyó en su escritorio con expresión tranquila, pero en sus ojos había una chispa de algo más profundo. Te escucho. Valeria tomó aire, buscando fuerzas. Lo que pasó anoche fue un error. Alejandro no pareció sorprendido. Si eso es lo que quieres creer, no es lo que quiero creer. Es la verdad, insistió ella. Pero su voz no sonó tan firme como hubiera querido. Alejandro se acercó con calma, pero no la tocó. Dime algo, Valeria. Si fue un error, ¿por qué estás aquí? Valeria abrió la boca, pero las palabras no salieron. Alejandro sonrió levemente. No tienes que responder. Ya sé la respuesta. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No podía seguir negándolo, pero tampoco podía aceptarlo. Esto no puede seguir, susurró más para sí misma que para él. Alejandro la miró con intensidad. Entonces dime que no sientes nada. Dímelo, y te prometo que me alejaré. Era su oportunidad de poner fin a todo. Su oportunidad de salvar lo que quedaba de su matrimonio, de su lealtad a Javier. Pero Valeria no pudo decirlo. Dio media vuelta y salió de la oficina sin mirar atrás, dejando a Alejandro con la certeza de que, aunque intentara huir, tarde o temprano volvería a él. Javier regresó de Monterrey con la misma energía de siempre, entusiasmado por el éxito de su viaje. Apenas cruzó la puerta de la casa, tomó a Valeria en sus brazos y la besó con ternura. Te extrañé, susurró contra sus labios. Valeria cerró los ojos y le correspondió, pero en su mente solo había confusión. Su piel reaccionó al contacto de su esposo, pero su corazón latía con una mezcla de culpa y anhelo. Esa noche, mientras Javier dormía plácidamente a su lado, Valeria se levantó y fue al balcón.
La brisa nocturna acarició su rostro, pero no pudo aliviar el torbellino dentro de ella. Alejandro Montero era un peligro que no debía volver a cruzarse en su camino, pero el destino tenía otros planes. Al día siguiente, Javier insistió en organizar una cena en casa para celebrar su regreso y reunió a sus amigos más cercanos. Valeria, como siempre, fue la anfitriona perfecta, sonriendo, sirviendo copas, asegurándose de que todo estuviera impecable. Hasta que la puerta se abrió y Alejandro entró. Valeria sintió su estómago contraerse. No esperaba verlo. No estaba preparada. «¡Montero!», exclamó Javier, acercándose a su amigo para darle un fuerte abrazo. «Ya estaba por empezar la fiesta sin ti». Alejandro le dio una palmada en la espalda con su típica calma. No podía faltar. Valeria tragó saliva y se obligó a fingir naturalidad mientras caminaba hacia la cocina. Necesitaba un respiro, un momento para recuperar el control, pero Alejandro la siguió. «¿Huyendo de nuevo?», murmuró desde la puerta. Ella se giró bruscamente, con la mirada encendida. «¿Qué haces aquí?». Alejandro dio un paso dentro, cerrando la puerta detrás de él. «Javier me invitó. ¿O acaso esperabas que rechazara la oportunidad de verte?». Valeria sintió que el aire se volvía espeso. «No juegues conmigo, Alejandro». Él se acercó lentamente, acortando la distancia entre ambos. «No estoy jugando, Valeria. Tú y yo sabemos lo que pasó, y sabemos que volverá a pasar». Ella negó con la cabeza, pero su cuerpo temblaba. «No, no va a pasar nada». Alejandro inclinó la cabeza, analizándola con intensidad. «Demuéstramelo. Sal por esa puerta y finge que nunca estuvimos aquí». Valeria sintió las piernas débiles. Su corazón golpeaba su pecho como un tambor de guerra. Y entonces, la voz de Javier resonó desde el pasillo. «Valeria, amor, ¿dónde estás?». Alejandro sonrió levemente y susurró: «Nos veremos pronto». Antes de que Valeria pudiera responder, él ya había salido de la cocina como si nada hubiera pasado. Pero algo había pasado, algo irreversible. Valeria intentó seguir con su vida como si nada hubiera pasado, pero la verdad era que Alejandro se había convertido en un pensamiento persistente, un peligroso deseo que no podía ignorar. Los días pasaron y, aunque no volvieron a verse, la tensión entre ellos seguía latente, hasta que una tarde recibió un mensaje inesperado. «Alejandro, estoy en la hacienda San Ángel. No quiero forzarte a nada, Valeria, pero si vienes, sabré que quieres lo mismo que yo». Valeria sintió su corazón latir con fuerza. Miró el mensaje una y otra vez, debatiéndose entre el deber y el deseo. Debería haber borrado el mensaje. Debería haber olvidado la existencia de Alejandro Montero, pero en vez de eso, tomó su abrigo y salió de casa. Cuando llegó a la hacienda, el sol se estaba ocultando en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y escarlata. Alejandro la esperaba en una terraza privada, con una copa de vino en la mano y esa mirada intensa que siempre lograba desarmarla. «No estaba seguro de que vendrías», dijo con voz baja. Valeria tragó saliva. «Yo tampoco». Alejandro dejó la copa sobre la mesa y se acercó lentamente. «Dime que quieres que me aleje, y lo haré». Valeria sintió un nudo en la garganta. No podía decirlo. No podía mentirse más. Alejandro le acarició el rostro con la yema de los dedos, y Valeria cerró los ojos rendida. Y entonces, él la besó. No fue un beso apresurado ni lleno de culpa. Fue profundo, sentido, como si ambos supieran que habían cruzado un punto sin retorno. Las horas siguientes fueron un delirio de pasión y susurros. En los brazos de Alejandro, Valeria sintió por primera vez en años que estaba viva. Pero cuando la madrugada llegó, la realidad golpeó con fuerza. Mientras se vestía en silencio, Valeria sintió una angustia profunda. Alejandro la observó desde la cama, apoyado en un codo. «No te arrepientas de esto», dijo con voz firme. Ella no respondió. Solo tomó su bolso y salió sin mirar atrás.
pero el aroma de Alejandro aún estaba en su piel. Valeria pasó los días siguientes sumida en un mar de emociones contradictorias. Evitó a Alejandro, evitó a Natalia, incluso evitó a sí misma, pero no podía evitar a Javier. Él regresó una noche con un ramo de flores en la mano y una sonrisa despreocupada. «Te he notado distante, mi amor», dijo mientras la abrazaba. «¿Pasa algo?» Valeria cerró los ojos, sintiendo el peso de su culpa. «No, solo he estado cansada». Javier le besó la frente. «Entonces te vendrá bien lo que planeé. Nos iremos de viaje este fin de semana, solo tú y yo». Valeria sintió el estómago contraerse. Un viaje con Javier, justo ahora, era lo último que podía enfrentar. «¿No puedes posponerlo?» «Tengo muchos compromisos con la fundación». Javier la miró con dulzura. «Valeria, ¿qué está pasando? Antes siempre estabas emocionada cuando planeábamos algo juntos. Antes». Valeria forzó una sonrisa. «Claro que quiero ir. Solo fue una sorpresa». Javier pareció aliviado y la besó suavemente, pero mientras lo hacía, Valeria sintió que no podía respirar. Esa misma noche, mientras dormían, el celular de Javier vibró sobre la mesa de noche. Él no se despertó, pero Valeria, con el corazón acelerado, no pudo evitar oler de reojo a tela iluminada. Era un mensaje de un número desconocido. Desconocido. «Lo siento, Javier, pero creo que debes saber la verdad. Tu esposa te engaña con Alejandro Montero». El mundo de Valeria se detuvo. Valeria sintió que la sangre abandonaba su rostro. La habitación se volvió pequeña, asfixiante. Miró a Javier, dormido a su lado, ajeno al abismo que se estaba abriendo bajo sus pies. El mensaje seguía ahí, brillando en la oscuridad. Sus dedos temblaron al tomar el celular. No sabía qué hacer. ¿Debería eliminarlo? ¿Ignorarlo y fingir que nunca lo vio? Pero antes de que pudiera decidir, Javier se removió en la cama y abrió los ojos. «¿Qué pasa, amor?», murmuró con voz adormilada. Valeria reaccionó de inmediato, bloqueando a tela do celular e o colocando de volta na mesa de cabeceira. «Nada. Tive pesadelo», mentiu, sua voz saindo mais tensa do que gostaria. Javier a observou por um instante antes de passar um braço ao redor de sua cintura e puxá-la para mais perto. «Duerme, amor. Estou aqui». Valeria fechou os olhos, mas o sono não veio. A mensagem continuava ecoando em sua mente como um grito. «Lo siento, Javier, pero creo que debe saber la verdade». Na manhã seguinte, ela estava uma pilha de nervos. Cada olhar de Javier parecia uma ameaça. Cada palavra dele parecia carregada de suspeita. Embora fosse apenas paranoia dela, ele ainda não havia visto a mensagem. Mas era só uma questão de tempo. Não podia continuar assim. Precisava ver Alejandro. Mais tarde, no meio da tarde, ela dirigiu até o escritório dele. Quando entrou, Alejandro levantou o olhar, surpreso por vê-la. «Valeria». Ela fechou a porta atrás de si e respirou fundo. Alguém enviou uma mensagem para Javier. Alguém contou sobre nós. O semblante de Alejandro se fechou em uma expressão sombria. «Estás segura?» Ela assentiu, cruzando os braços como se quisesse se proteger da própria realidade. «É só uma questão de tempo antes que ele veja. Eu não sei o que fazer». Alejandro se levantou lentamente e caminhou até ela. «Lo enfrentaremos juntos». Valeria sentiu um nó na garganta. «Alejandro, isso foi um erro. No fundo, sempre soubemos». Os olhos de Alejandro brilharam com algo indefinível. «No puedes arrepentir-te de lo que sentimos, Valeria». Antes que ela pudesse responder, o celular dele vibrou sobre a mesa. Alejandro olhou a tela e franziu o senho. «Es Javier». O coração de Valeria parou. «Atenda», sussurrou. Alejandro aceitou a ligação, sua voz inalterada. «Javier, que passa?» Do outro lado da linha, a voz de Javier era fria como gelo. «Tenemos que hablar. Ahora».
Alejandro colgó el teléfono y miró a Valeria con seriedad. «¿Quiere verme ahora?» El rostro de Valeria se llenó de pánico. «Alejandro, ¿qué vas a hacer?» Él suspiró, como si la respuesta fuera obvia. «Hablaré con él». Valeria negó con la cabeza, sintiendo el pecho oprimido. «No, no puedes. No sabemos cuánto sabe. No sabemos quién envió el mensaje». Alejandro se acercó y tomó su rostro entre sus manos. «Lo que sabemos es que esto ya no puede ocultarse». Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas. «Si Javier nos enfrenta, si todo sale a la luz, lo perderé». Alejandro la miró con intensidad. «¿Eso es lo que temes? ¿Perderlo a él o perderme a mí?» Valeria sintió un nudo en la garganta. Alejandro siempre tenía la capacidad de desnudar su alma con una sola pregunta. «Alejandro, dímelo, Valeria. Si me dices que quieres quedarte con Javier, si me dices que no soy lo que quieres, te juro que me alejaré para siempre». Valeria no podía hablar. Su mente y su corazón estaban en guerra. «Tengo que irme», susurró al final, alejándose de él como si huir pudiera salvarla de su propia verdad. Alejandro no intentó detenerla. Solo la vio marcharse con una expresión indescifrable. Valeria condujo sin rumbo, con el pecho lleno de angustia. Amaba a Javier, o al menos quería amarlo, pero con Alejandro todo era diferente. Cuando llegó a casa, encontró a Javier sentado en la sala, con el celular en la mano y una mirada gélida. «Valeria, siéntate». Su corazón se detuvo. No había más escapatoria. Valeria sintió que el aire se volvía denso. Javier estaba sentado en el sofá con la espalda recta, sosteniendo su celular con una fuerza que delataba su tensión. «Javier, ¿qué pasa?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Él deslizó el teléfono sobre la mesa, frente a ella. La pantalla seguía iluminada con el mensaje anónimo. «Quiero que me mires a los ojos y me digas que esto es mentira». Valeria sintió un nudo en la garganta. Las palabras estaban en su mente, listas para salir. Podía negarlo, podía insistir en que todo era una mentira malintencionada, pero no lo hizo. Javier vio la vacilación en su rostro y supo la verdad antes de que ella pudiera pronunciar una sola palabra. Su mandíbula se tensó y su respiración se volvió más pesada. «¿Desde cuándo?», preguntó con voz ronca. «Javier, ¿desde cuándo, maldita sea?». Valeria cerró los ojos con fuerza. «Hace poco», susurró. Pero nada», la interrumpió, poniéndose de pie de golpe. «Era mi mejor amigo, Valeria». Las palabras fueron como un puñal en su pecho. Javier pasó una mano por su cabello, tratando de calmar la furia que lo consumía. Luego tomó su celular y marcó un número. «Javier, ¿qué vas a hacer?», preguntó Valeria, aterrada. Lo que debería haber hecho desde el principio. Minutos después, Alejandro recibió una llamada. «Javier, sé que necesitas respuestas», dijo con calma al atender. «No necesito respuestas, Montero. Necesito verte. Ahora». Alejandro cerró los ojos un instante. «Dime dónde». Esa misma noche, en un exclusivo club de empresarios, Javier hizo una entrada impactante. En un solo movimiento, puso en duda la reputación de Alejandro frente a personas clave en el mundo de los negocios. «Alejandro Montero no es el hombre intachable que todos creen», declaró con una voz helada. «Que disfrute su poder mientras pueda». Los rumores se expandieron como pólvora. Alejandro no era solo un magnate, era el hombre que había traicionado a su mejor amigo. Y en su mundo, la lealtad lo era todo. El escándalo se propagó como un incendio. En cuestión de horas, el círculo empresarial murmuraba sobre la traición de Alejandro Montero. Algunos lo veían con desprecio, otros con morbo, pero todos sabían que la reputación lo era todo en ese mundo. Javier, por su parte, se sumió en una espiral de furia y orgullo herido. No podía digerir la idea de que su mejor amigo y su esposa le hubieran hecho esto. Esa noche, bebió más de la cuenta.
En su oficina, con un vaso de whisky en la mano, su mente no paraba. Recordaba cada momento con Valeria, cada risa compartida con Alejandro. ¿Había sido un idiota todo este tiempo? Entonces, tomó su celular y marcó un número. «Necesito verte», dijo con voz fría. Unos minutos después, en un discreto bar de la ciudad, Javier se encontró con un hombre de mirada calculadora. «¿Cuánto quieres para destruir a Alejandro Montero?», preguntó sin rodeos. El hombre arqueó una ceja y sonrió levemente. «Depende de qué tipo de destrucción estemos hablando». Javier apoyó ambas manos sobre la mesa, con los ojos llenos de rencor. «Quiero que lo hundas, que lo dejes sin nada». El hombre asintió, como si esa petición fuera una más en su lista. «Considera que ya está hecho». Mientras tanto, Valeria intentaba llamar a Javier sin éxito. Estaba preocupada. La forma en que él había reaccionado no era solo dolor, era algo más oscuro. Sin saber qué más hacer, tomó su abrigo y salió a buscarlo. Pero cuando llegó a la oficina de Javier, lo encontró vacío. En su escritorio, había un solo papel con una nota escrita a mano. «Esto no ha terminado». Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Javier del Campo no solo había perdido a su esposa. Ahora, estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para vengarse. El golpe contra Alejandro fue devastador. En menos de 48 horas, su nombre estaba en todos los titulares por supuestas irregularidades financieras, contratos fraudulentos y conflictos de interés. Algunos socios le dieron la espalda, otros fingieron no conocerlo. Su imperio, construido con tanto esfuerzo, comenzaba a desmoronarse. Pero Alejandro Montero no era un hombre que se rendía fácilmente. Una noche, mientras revisaba documentos en su penthouse, la puerta se abrió de golpe. Era Valeria. «Javier fue demasiado lejos», exclamó con el rostro pálido. Alejandro dejó los papeles sobre la mesa y la miró con serenidad. Sabía que no se quedaría de brazos cruzados. Valeria se acercó con desesperación. «Está consumido por el odio. Lo conozco, Alejandro. No se detendrá hasta verte destruido». Alejandro la observó con atención. «¿Y qué hay de ti, Valeria? ¿Estás aquí porque te preocupa lo que me pase? ¿O porque aún me amas?». Las palabras la golpearon como un rayo. «No hagas esto más difícil». Alejandro se acercó, con esa mirada que siempre lograba desarmarla. «Solo dime la verdad». Valeria bajó la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. «No puedo seguir así». Alejandro sintió un nudo en el pecho, pero no dijo nada. Sabía que no podía retenerla. Valeria respiró hondo antes de susurrar. «Voy a dejar a Javier, pero tampoco puedo estar contigo». Alejandro cerró los ojos por un instante. «¿Por qué?». «Porque si me quedo, nunca sabré si fue amor o solo una locura». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia. Valeria acarició su rostro por última vez antes de marcharse. Y por primera vez en su vida, Alejandro Montero sintió lo que era perder algo que realmente importaba. Pasaron 6 meses. La tormenta mediática en torno a Alejandro Montero se había calmado, pero su imperio nunca volvió a ser el mismo. Aún era un hombre poderoso, pero algo en él había cambiado. Se volvió más reservado, más frío, como si el amor prohibido que vivió con Valeria le hubiera arrebatado algo que jamás podría recuperar. Javier, por su parte, siguió con su vida, aunque ya no era el mismo hombre seguro y triunfador de antes. Valeria lo había dejado poco después del escándalo, no por Alejandro, sino porque entendió que su matrimonio había terminado mucho antes de la traición. Valeria se fue de la ciudad por un tiempo. Necesitaba encontrarse a sí misma, lejos de los hombres que habían definido su vida durante tanto tiempo. Viajó, se dedicó a la fundación, redescubrió su propia voz. Pero el destino no estaba listo para dejar esta historia sin un último giro. Un año después, en un elegante evento benéfico en París, Valeria caminaba entre los invitados cuando sintió una mirada sobre ella.
Se giró lentamente. Y ahí estaba Alejandro. Él la observó desde la distancia, con esa intensidad que nunca había desaparecido. Ya no había furia en sus ojos, solo una pregunta silenciosa. Valeria sonrió, con una mezcla de nostalgia y algo más, algo que aún no se atrevía a nombrar. Alejandro levantó su copa en un brindis sutil. Ella inclinó levemente la cabeza, aceptando el gesto. No dijeron nada. No hacía falta. Porque, a veces, el amor verdadero no necesita finales perfectos, solo segundas oportunidades. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte y darle like antes de irte. Y si tienes un minuto, déjame un comentario con tus impresiones. Nos vemos en la próxima historia.